inicio pues a nuestra clase del día de hoy. Vamos a continuar hablando una continuación de nuestro tema anterior, ¿no? Anteriormente hemos hablado de la declaración judicial de ausencia. Ahora vamos a continuar con nuestro tema número 11 sobre la declaración judicial de fallecimiento presunto. Bueno, ¿qué es la muerte presunta? De acuerdo a el autor Osorio, es la muerte supuesta, ¿no? Que aún no encontrándose el cadáver, es la que se declara tras una prolongada ausencia y sin noticia de la persona de que se trate. ¿Cuál es el procedimiento de la declaratoria judicial de fallecimiento presunto? De acuerdo al 450 de nuestro Código de Procedimiento Civil, esta se tramitará por la vía voluntaria, ¿no? Ante el juez público en materia civil y comercial, de la misma forma como se tramita la declaración judicial de ausencia. ¿Cuáles son las personas facultadas que van a pedir esta declaración judicial de fallecimiento presunto? De acuerdo al artículo 33 de nuestro Código Civil, serán aquellos herederos testamentarios o legales, ¿no? O los legatarios, las personas que tengan un derecho, que estén ostentando un derecho si acaso esa persona ausente hubiera muerto, ¿no? Estando presente. Entonces, las personas facultadas van a ser esos herederos legales, testamentarios, que tengan un derecho, lo mismo que hubieran adquirido si la persona hubiera muerto y hubiera estado presente, ¿no? Ellas serán las facultadas para pedir esta declaración judicial de fallecimiento presunto. Bueno, ¿y cuáles son los antecedentes y requisitos que se debe cumplir para solicitar esta declaratoria judicial de muerte presunta? El artículo 39 de nuestro Código Civil nos habla del transcurso del tiempo de 5 años desde la última noticia del ausente, ¿no? Dice, transcurridos 5 años desde la última noticia sobre el ausente, puede el juez declarar el fallecimiento presunto de aquel a solicitud de las personas referidas en el artículo 33, vale decir, esos herederos legales, esos herederos testamentarios, esos legatarios. Esta declaración puede también hacerse después del plazo indicado, aunque no hubiera habido antes declaratoria de ausencia. Hemos hablado anteriormente que aunque no se haya tramitado la declaración judicial de ausencia, de acuerdo al 484 de nuestro Código de Procedimiento Civil, puede el juez declarar judicialmente el fallecimiento presunto de esa persona ausente, desaparecida. No procede de oficio. Hemos hablado también en la anterior clase que cuando una persona desaparece hay que hacerle conocer al juez de esa desaparición, e incluso el juez de oficio iba a llamar a las personas interesadas para poder designar un curador. Pero aquí en la solicitud de declaración de fallecimiento presunto ya no es de oficio, sino las personas interesadas, los que tienen un derecho respecto a esa persona desaparecida, es decir, los herederos, tendrán que solicitar ellos, no cualquier persona, sino los que tengan un interés. Y además debe haber transcurrido por lo menos 4 años, dice, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 39, que nos señala la declaración de fallecimiento presunto se suspende si no han transcurrido 4 años desde que el ausente alcanzó la mayoría de edad. Si una persona desaparece a los 10 años de edad siendo menor, se podrá pedir la declaración de fallecimiento presunto computando 8 años más hasta que adquiera los 18 años más y sumándole 4 años más. ¿Cuántos años tendrían que pasar para que ese menor de edad que desapareció a los 10 años pueda pedirse la declaración judicial de fallecimiento presunto? Tiene que transcurrir 12 años. A los 10 años desaparece, más 8 años cumple los 18 años, más 4 años que nos pide aquí el parágrafo 2 del artículo 39, entonces tendrá que transcurrir 12 años si acaso se tratara de una desaparición de un menor de edad. Ayer nomás le estaba viendo en el Facebook una madre en el Beni, decía que estaba pidiendo ayuda porque su hijo menor de edad había desaparecido en un río, ¿no?
Esto lo vemos continuamente, ¿no? Los adolescentes se reúnen en grupos, se van al río, algunos saben nadar, otros no, y tienden a desaparecer, ¿no? Es una muestra más que si acaso no apareciera este menor de edad por un transcurso del tiempo, en este caso, cumplidos los 18 años más 4 años más, recién se podrá pedir la declaración judicial de fallecimiento presunto. Bueno, la sentencia declarativa y su publicación. Cuando exista sentencia ejecutoriada que declare el fallecimiento presunto de una persona, de acuerdo al artículo 43 de nuestro Código Civil, se tendrá que hacer la respectiva publicación, ¿no? Para dar publicidad por 2 veces con un intervalo de 10 días, esas publicaciones, ¿no? Y además, posterior a esa segunda publicación, recién se podrá registrar ese fallecimiento para obtener ese certificado de defunción, de acuerdo al 533, esa inscripción de esa muerte se podrá realizar cuando haya una sentencia ejecutoriada judicial, ¿no? Entonces también se realiza esta inscripción de esta forma, ¿no? Habiendo una sentencia ejecutoriada de fallecimiento presunto, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos de la declaración del fallecimiento presunto? Son 3, dice, ¿no? Posesión y ejercicio definitivo. Hemos hablado que cuando existe la declaración judicial de ausencia, se designará como poseedores provisionales, ¿no? A las personas que estén solicitando. Pero una vez exista esa declaración judicial de fallecimiento presunto que nos dará lugar a la inscripción y a la obtención de un certificado de defunción en ejecutoría de sentencia, se pedirá la posesión definitiva, ¿no? Sobre esos bienes, y esto lo vamos a encontrar en el artículo 44. En ejecución de la sentencia que declara el fallecimiento presunto, quienes tenían la posesión y el ejercicio provisional de los bienes y los derechos del ausente pueden obtener, se les ministren o concedan la posesión y el ejercicio definitivos, cesando las fianzas, dice, y quedando por suyo los frutos reservados, de acuerdo al artículo 34. Hemos hablado que cuando ese curador designado vaya a hacerse cargo de esos bienes del ausente, tiene que otorgar una fianza, ¿no? Real, para que respalde que esa administración va a ser transparente, y en caso haga una mala administración, tendrá que devolver con sus bienes. Pero una vez que se haya declarado esa declaración judicial de fallecimiento presunto, esa fianza ya no tendrá razón de ser, ¿no? Cesará la fianza otorgado por aquellos poseedores provisionales, ¿no? O aquel curador. Y procederá también el goce de los frutos. Hemos hablado que los herederos forzosos en el artículo 34 del Código Civil no están obligados a reservar los frutos, ¿no? Pero sin embargo, los herederos colaterales estaban obligados a reservar una tercera parte de los frutos que pudieran obtener de la administración de los bienes del ausente. Una vez que se declare ese fallecimiento judicial de muerte presunta, entonces esos frutos que se estaban reservando para aquel ausente, se dará paso a que sean los herederos forzosos los que tengan que aprovechar esos frutos que se estaban reservando para ese ausente. De acuerdo al artículo 40, existen causas especiales, casos particulares, donde se va a declarar el fallecimiento presunto de las personas, ¿no? Y existen 3 casos particulares que hay que tomar en cuenta. En el artículo 39 nos habla de 5 años, ¿no? Del transcurso de 5 años para recién pedir la declaración judicial de fallecimiento presunto. Pero en el artículo 40 establece una reducción de esos 5 años, ¿no? Y nos dice, ¿no? El artículo 40, casos particulares. También puede declararse el fallecimiento presunto en los casos particulares siguientes. Inciso 1, cuando alguien desaparece en un accidente terrestre, marítimo, fluvial o aéreo y no se tienen noticias sobre el desaparecido hasta los 2 años del suceso. El inciso 2,
Cuando alguien en caso de guerra desaparece, cae prisionero o es internado o trasladado a un país extranjero y no se tienen noticias sobre él hasta 2 años de entrar en vigencia el Tratado de Paz y a falta de este hasta los 3 años de cesar las hostilidades. El inciso 3, cuando alguien ha desaparecido en combate, friega, bombardeo, incendio, terremoto y otros hechos análogos, que pueda provocar la muerte y no se tienen noticias sobre él hasta los 2 años del hecho. De acuerdo a este artículo 40, cuando suceden estos acontecimientos del inciso 1, que nos habla de un accidente fluvial, aéreo, terrestre, bastará que pasen 2 años para pedir la declaración judicial de fallecimiento presunto. Y en el inciso 3 lo mismo, ¿no? Cuando exista una guerra, un bombardeo, incendio, terremotos o hechos análogos, igual pone el plazo de 2 años. Y en estos 2 casos del inciso 1 y 3 señala que el juez en el artículo 41 fijará una fecha del fallecimiento presunto, ¿no? Si es la fecha conocida de ese accidente aéreo, fluvial, terrestre, de ese bombardeo, de ese combate, si existe una fecha específica, por ejemplo, en estos problemas que ha ocurrido en el Alto, donde se quería hacer estallar esas plantas de Sencata. Si hubiera sucedido aquel acontecimiento, seguramente mucha gente hubiera fallecido, ¿no? Hubiera habido un incendio tremendo. Y si hubiera sucedido eso en una fecha específica conocida, que además seguramente iba a repercutir a nivel mundial, habríamos tenido, por ejemplo, ¿no? Que en fecha 25 de julio se ha explotado estas plantas de gas. Existe una fecha específica conocida cumpliendo el artículo 41 y el juez, si hubiera sucedido este hecho, hubiera fijado como esa muerte, ese fallecimiento presunto de aquellos cadáveres que no se hubieran encontrado, esa fecha donde se hizo estallar esas plantas, si hubiera sucedido, ¿no? Gracias a Dios no sucedió, si no, imagínense cómo hubiéramos acabado. Si sucediera lo que menciona nuestro código en su inciso 2, en el caso de guerras, cuando estos prisioneros son llevados al extranjero y no aparecieran después de 2 años de haberse firmado ese tratado de paz o después de 3 años de haber parado las hostilidades, entonces dice que establecerá una fecha específica, ¿no? Correspondiente a la finalización de la guerra. Eso nos dice en su inciso 2. ¿Cuáles son los efectos por causa de aparición o muerte efectiva del fallecido, de ese presunto fallecido? ¿Qué va a suceder si esta persona aparece? Si aparece, recuperará los bienes, ¿no? En el estado en que se encuentre, y si se prueba la muerte, ¿qué sucederá? Se abrirá la sucesión para aquellos que tengan intereses, ¿no? Es como si la persona hubiera muerto estando presente. Una vez que se tenga esa declaración judicial de ausencia, se dará lugar, se aperturará la sucesión hereditaria. La verdad que existen muchos casos, ¿no? Si hablamos de la desaparición de las personas, hace poco también escuché de un caso donde una persona se fue a la Ciudad de México, aquí en Sucre. Una persona de Sucre se fue a México a trabajar, ¿no? Con el propósito de mandar dinero para su familia. Pero resulta que se perdió más de 30 años, nunca envió un centavo y ya recién hace unos 6, 7 años regresó cuando ya tiene más de 80 años sin un centavo en el bolsillo. Pero esta su esposa que se quedó con los hijos nunca tramitó, ¿no? Este proceso de declaración judicial de fallecimiento presunto, cuando debería haberlo hecho para tener libertad de estado, para haberse considerado viuda, para tener algún beneficio, algún derecho respecto a los bienes que pudiera haber dejado él, ¿no? Pero sin embargo no lo hizo. Existen causas de desaparición voluntaria de parte de las personas, como también fortuitas, ¿no? Que se